Hola, continuamos con nuestro trabajo. Hoy seguimos hablando de la parte de estadística. Nos vamos a meter un poco en la interpretación de una tabla de frecuencias. ¿Sí? Una vez construida la tabla de frecuencias, qué tipo de preguntas nos pueden hacer y los tipos de respuestas que podemos dar para interpretar bien esa información ya organizada, qué información nos da, ¿sí? Poder responder algunas preguntas que nos hagan respecto a esos datos que obtuvimos, ¿sí? Eso es muy importante, poder interpretar un gráfico, una tabla de frecuencias, porque si hago una tabla de frecuencias y no sé interpretar lo que esa tabla de frecuencias me está diciendo, no tengo nada, ¿cierto? Y recuerde que la estadística, la parte final, es sacar conclusiones y tomar decisiones sobre una investigación determinada, ¿sí? Recuerden, en el video anterior, en el video anterior de tabla de frecuencias, parte 2, hicimos este ejercicio que decía: durante un mes se tomó la temperatura de la ciudad de Medellín con los siguientes datos. Aquí nos dieron el conjunto de datos de esas temperaturas que se obtuvieron durante ese mes y construimos la tabla de frecuencia. Yo de una vez hice la tabla de frecuencia, ¿sí? Entonces en el video anterior pueden ver cómo construimos esta tabla de frecuencia, ¿sí? Tenemos la tabla de frecuencias aquí con los diferentes columnas o componentes que tiene la tabla de frecuencia, el dato, que es la temperatura, la frecuencia de cada uno de los datos, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, el porcentaje de frecuencia relativa y el porcentaje de frecuencia acumulada. En base a esta tabla de frecuencias construimos unas preguntas que vamos a tratar de responderlas. Ustedes constantemente en el video van a tener la tabla en el video para que estén observando los valores, porque yo me voy a estar desplazando, entonces no voy a poder estar mostrando. Entonces la primera pregunta nos dice, esta sí la vamos a poder ver: ¿cuántos días se registró una temperatura de 27 grados centígrados? ¿Qué nos está preguntando? Nos está diciendo cuál fue la frecuencia en esos días con la cual se presentó la temperatura de 27 grados centígrados. Si ustedes se van para la tercera columna de los X, observan que 27 grados está en la tercera columna y que su frecuencia, o sea, la cantidad de veces que se repite esa temperatura de 27 grados es durante 3 días. Entonces simplemente aquí, ¿cuántos días se registró una temperatura de 27 grados centígrados? Ponemos durante 3 días. Ojo que aquí me está preguntando cuántos días se registró. Recuerde que esta es la frecuencia o el número de días en que se presentó cada una de estas temperaturas. Esta X es la temperatura, ¿sí? Entonces simplemente es eso, durante 3 días. Eso fue el número de días que se presentó la temperatura de 27 grados centígrados. La pregunta número 2 nos dice: ¿qué significado tiene F igual a 6? Volvemos a la tabla de un F igual a 6. ¿Qué nos está indicando? Nos indica que durante 6 días se presentó una temperatura de 28 grados. Esa F igual a 6 es la frecuencia con la cual se presentó la temperatura de 28 grados. Entonces dice, significa que durante 6 días se presentó una temperatura de 28 grados. ¿Sí? Ese es el significado de ese 6, F igual a 6. Es la frecuencia o el número de veces que se repitió la temperatura de 28 grados durante ese mes que se hizo ese registro de temperaturas. Vamos acá para esta parte. Tercera pregunta: ¿qué porcentaje de días registró una temperatura menor de 28 grados? Ojo que son el porcentaje de días que se presentó una temperatura menor de 28 grados. Aquí, ¿qué nos están hablando? Nos están hablando de una frecuencia absoluta, ¿sí?
el porcentaje de frecuencia absoluta, el porcentaje de días que la temperatura fue menor de 28 grados. Sería ese porcentaje que ustedes están mirando en la última columna de porcentaje de frecuencia absoluta y sería menor de 28 grados. Ojo, no incluye el 28, es menor de 28. Si ustedes miran en esa columna de porcentaje de frecuencia acumulada hasta 27 grados, observan que ese porcentaje es un 30%. El 30% de esas temperaturas fue menor de 28 grados. Entonces la respuesta es: se registró temperatura menor a 28 grados centígrados en un 30% de los días, ¿sí? En un 30% de los días, porque ese no es el porcentaje de temperatura, sino de días, la frecuencia, ¿sí? Observen que no nos están hablando de una frecuencia relativa, porque no nos están diciendo qué porcentaje presenta una temperatura de 28 grados, nos están hablando de una frecuencia acumulada. ¿Acumulada hasta dónde? Hasta 27 grados, porque son los menores de 28 grados, o sea, no incluye el 28. Por eso lo miramos en la columna de frecuencia, en la columna de porcentaje de frecuencia absoluta. Nos vamos para la pregunta 4. ¿Qué porcentaje presenta una temperatura de 30 grados centígrados? Ahí sí nos están hablando de un dato en específico, ¿cierto? Nos están hablando de la temperatura de 30 grados. ¿Qué tengo que mirar? La columna, y me están hablando de porcentaje. Tengo que mirar la columna de porcentaje de frecuencia relativa. De porcentaje de frecuencia relativa. ¿Y en qué valor? En 30 grados centígrados. Si ustedes lo miran ahí en la tabla, en 30 grados centígrados se registró durante 9 días temperatura de 30 grados, y eso en porcentaje de frecuencia relativa equivalía a un 30%, ¿sí? Entonces el porcentaje de días con temperatura de 30 grados centígrados es el 30%. ¿Sí? Y si quiere puede poner con 9 días, ¿sí? Porque durante 9 días se registró esa temperatura de 30 grados centígrados, si ustedes lo observan allí en la tabla. Listo, vamos para la quinta pregunta. ¿Qué porcentaje presentó una temperatura mayor o igual a 28 grados centígrados? ¿Sí? Mayor o igual a 28 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que incluye el 28 porque es mayor o igual. ¿Y quiénes están en ese porcentaje? Los que estén del 28 hacia abajo, incluyendo el 28. ¿Cuáles voy a mirar? Voy a mirar la suma de esos porcentajes relativos, porque tengo que sumar el de 28 grados, el de 29, el de 30 y el de 31. O sea que ustedes lo miran en la tabla, 28 grados, el porcentaje relativo fue el 20%, 29 fue el 10%, 30 fue el 30% y 31 fue el 10%. Quiere decir 20, 30 y 30-60 es un 70% donde se registran temperaturas mayores o iguales a 28 grados centígrados. Incluye el 28 hacia abajo, 28, 29, 30 y 31, y se suman esos porcentajes, da un 70%. O si ustedes quieren, cogen la frecuencia absoluta, que es el 100%, la suma, el porcentaje de frecuencia absoluta, 100%, y le restan la columna hasta el 30, hasta el 27, porque el 27 no está incluido. Si es menos 30, daría el 70%. Esas dos formas de hacerlos. O sumando, repito, la frecuencia relativa, el porcentaje de frecuencia relativa desde 28 hasta 31. Entonces dice, corresponde a 70% de los días. Pongamos aquí entre paréntesis, suma de porcentaje de frecuencias relativas desde 28 grados centígrados a
31 grados centígrados. ¿Por qué 28? Porque me está diciendo mayor o igual. ¿Hasta dónde? Hasta donde es la mayor temperatura, que es 31. Sexta, ¿cuántos días se presentó como mínimo una temperatura de 29 grados? Como mínimo, ¿sí? O sea que tengo que coger de 29, 30 y 31, ¿sí? Como mínimo está el 29 y me están preguntando por días. Tengo que sumar esas frecuencias que corresponden a 29, a 30 y a 31, ¿sí? Esas frecuencias es lo que tengo que sumar porque me están preguntando días. Recuerden que esos días son, que esa frecuencia es días, esta frecuencia es días, ¿sí? Entonces, el número de días con mínimo 29 grados centígrados es 15, ¿sí? Suma de las F de 29 grados centígrados a 31 grados centígrados. Un segundito, yo le doy allí un enter a la mi ayuda, al teleprompter, ¿sí? Listo, vamos, entonces, corresponde al número de días con mínimo 29 grados centígrados, que son 15 días, sumando la frecuencia desde 29, suma de las F, las frecuencias de 29 a 31 grados centígrados. 7. La pregunta 7. ¿Cuántos días se registró como máximo una temperatura de 27 grados centígrados? O sea, aquí me está diciendo el ya máximo. O sea, desde 27, 26 y 25, que es la mínima temperatura que ustedes observan en la tabla. O sea, que ahí es sumar las frecuencias de 25, 26 y 27, porque dice como máximo 27, la máxima temperatura es 27, o sea que sería 9, porque sumamos la frecuencia de 25, 26 y 27 en la tabla que ustedes están observando. Entonces dice, el número de días es 9 días. Y pongamos entre paréntesis, suma de las F desde 25 grados centígrados a 27, porque me está preguntando como máximo hasta 27, como máximo hasta 27. Vamos allá a la pregunta número 8. Nos dice, ¿cuántos días se presenta una temperatura mayor que 26 grados, o mayor que 26 y menor que 30? Mayor que 26 serían 27, 28, 29, 30 lo incluye, no, porque dice menor que 30, y me preguntan los días, o tengo que ver los días que se presentó 27 grados, 28 y 29 en la frecuencia. Entonces decimos que corresponde a, sumamos la frecuencia de 26, de 27, 28 y 29, 3 y 3, 6 y 6, 12, a 12 días. Sí, ahí en la tabla que ustedes estaban observando sumamos los días que se registraron con 27, 28 y 29 grados. ¿Por qué con 27, 28 y 29? Porque es mayor que 26 sería 27 y menor que 30 sería hasta 29, ¿sí? Entonces corresponde a 12 días, simplemente eso, suma de F con temperatura de 27 grados centígrados, 28 grados centígrados y 29 grados centígrados. Repito, temperaturas mayores que 26 es 27 y menores que 30 es 29. Novena pregunta. ¿Qué temperatura presentó la mayor frecuencia y cuál es su frecuencia? Muy sencillo, ¿cierto? Es una pregunta muy sencilla, no es sino mirar la columna de frecuencias en cuál temperatura se presenta la mayor frecuencia o la mayor cantidad de días. Observamos de una y es en 30 grados centígrados,
que se presentó una frecuencia de 9 días con esa temperatura. Puede que haya dos valores con el mismo número de días, entonces habría que registrar ambos, ¿cierto? Pero en este caso, aquí me están preguntando por lo que más adelante vamos a ver que se llama la moda, ¿cierto? El que más se repite. Entonces, la temperatura fue 30 grados centígrados con 9 días. Y décima y última pregunta, ¿qué porcentaje de días presentó como mínimo 28 grados centígrados? Como mínimo, aunque esa pregunta ya la respondimos, ¿o no? ¿Qué porcentaje de días se registró una temperatura ¿qué porcentaje de días se presentó como mínimo 28 grados centígrados? O sea, como mínimo desde 28 hacia abajo, ¿cierto? Desde 28 a 29, 30 y 31 es el porcentaje que presentó como mínimo, porque los otros días tienen más de 28, 29, 30 y 31 grados. Si vamos a sumar los porcentajes de frecuencias relativas en esa columna. ¿Hasta dónde? Hasta 28 grados, que corresponde, ustedes miran, el porcentaje de frecuencia relativa para 28 es 20 grados, para 29 es 20%, para 29 es 10%, para 30 es 30% y para 31 es 10%, corresponde a un 70%, ¿cierto? Corresponde a un 70%, ¿sí? Y digamos aquí suma de porcentaje de frecuencia relativa desde, porque es como mínimo 28 grados centígrados a 31 grados centígrados, ¿sí? Esto a grandes rasgos es el tipo de preguntas que nos pueden hacer con respecto a una tabla de frecuencias. Pedimos valores máximos, valores mínimos, pedimos frecuencias, pedimos porcentajes. Son tipos de preguntas que nos pueden surgir y que nos ayudan a interpretar una tabla de frecuencias, que recuerden que la tabla de frecuencias, insisto, es una formación de una encuesta o de unas observaciones resumidas para poder hacer precisamente más fáciles este tipo de análisis, que si lo hacemos en los datos como los teníamos inicialmente. Esperamos haya quedado todo muy claro. Se suscriban en mi canal y me sigan en Facebook como Profe Jorge Valencia. Muchas gracias.